Vamos a la siguiente entrevista, ¿te parece, Yadira? Entiendo que ya está con nosotros el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Sin antes, economista, buenos días, ya lo veo en pantalla, ¿nos escucha? Bienvenido. Sí, ¿cómo están? Buenos días, saludos cordiales. Muchas gracias, economista. Bueno, ha escuchado usted hace momentos un poco el pronunciamiento de un sector de la población del país que reclama por parte del gobierno respuestas específicas en el tema de la focalización o subsidios del combustible. El presidente de la República el día de ayer, por cierto, el economista Fausto Ortiz, el ministro de Finanzas, va a tratar con nosotros precisamente el costo del subsidio a los combustibles. Para eso ha sido invitado esta mañana. Y yo tengo algunas otras inquietudes en tema económico que el presidente se refirió ayer. Pero para empezar este diálogo, ¿qué le ha parecido a usted la respuesta del sector de la transportación urbana versus la respuesta que está pasando en este momento en el país del sector de la transportación pesada, que difiere? Unos dicen que se tiene que derogar, otros dicen negociemos, y el presidente ha dicho no vamos a derogar, vamos a conversar primero y los precios de combustible seguirán subiendo. Sí, yo hubiera pensado que el gobierno iba a tratar de dejar la tarifa hasta el último incremento del 10 o el 11 de mayo del 2021 y de ahí iba a retomar el tema de los diálogos para llegar a la focalización. El presidente Lasso consideró que no podían perder tiempo, que la plata no alcanza en el presupuesto del Estado, lo cual es cierto, y el precio internacional del petróleo estaba subiendo, entonces eso lo obligó seguramente a mantener el esquema de incrementos graduales con este 3% mensual, que ya fue reducido porque inicialmente era 5%. Entonces, el asunto acá es que no se demore tanto en llegar a la focalización. Ojalá pudieran tener una fórmula que pueda ser aceptada por los transportistas urbanos, los transportistas rurales y que puedan trabajar en un esquema ya de focalización en donde el diésel vaya a precio sin subsidio y luego hay alguna forma o de focalización al transportista o al usuario, ¿no? Yo creo que es mucho mejor subsidiar al usuario. Economista, muy bien. Le voy a dar paso a Yadira, pero le dejo esta inquietud. Los transportistas urbanos han dicho que su propuesta básicamente va por el tema de la facturación, pero el presidente ha dicho que la facturación a través del SRI es de desastre. Hay un déficit aproximado de 4.000 millones en disputas en diferentes sectores del país que le deben al Estado a través del SRI. Entonces, si no hay una administración correcta, producto de lo que sea, ¿cómo se podría llevar a cabo esto? Es la pregunta que nos hacemos los ciudadanos, que nos podríamos ver afectados ante una propuesta que no tiene solución a corto plazo. El presidente ha dicho que esto de la focalización va a tomar su tiempo. Claro, el asunto es complicado, no por nada, no lo ha hecho ningún gobierno antes, el tema de la focalización es muy difícil. Uno debería pensar en algún esquema en donde el carro va a la estación y tanquea al valor de combustible sin subsidio. Y el usuario que pueda comprar, supongamos, una tarjeta a 25 centavos, que cuando se la pase por algún mecanismo que tengan los buses, registren el transportista y el transportista pueda cobrar el precio del transporte sin subsidio, digamos, de alguna forma ahí estamos dándole el subsidio al usuario, el transportista recibe el valor pactado por el transporte público y no hay ningún espacio para que mañana alguien pueda bypassear el esquema de las gasolineras y sacar transporte de gasolina o diésel de Petroecuador, Petrocomercial y lo venda a otro lado con subsidio. Es decir, hay que trabajarlo, es un esquema no tan sencillo, hay intereses de por medio, más allá de la transportación, seguramente hay intereses de contrabando, de otros negocios paralelos en el tema de los combustibles. Economista Ortiz, es un gusto saludarlo. Yadira Escobar. Bueno, ¿qué tal? ¿De qué manera cree usted, economista, que cuando existen estos desacuerdos entre los gremios, en este caso hablemos sobre los transportistas por el subsidio del combustible y el mismo gobierno, se podría afectar el pueblo cuando no se
finalmente a un acuerdo o a un arreglo. A ver, la mesa de diálogo es importante, lo que pasa que no son los actores en juego, no son solamente los transportistas de usuarios, digamos, también hay otro tipo de afectados que es el transporte de alimentos, es decir, si no tenemos un esquema que pueda englobar a todos y satisfacer a todos, vamos a tener en este momento presión con el transportista, más allá adelante presión con otro tipo de usuario y quizás también por adelante otra reclamo por el lado de terceros, digamos, ¿no? Por eso que el esquema de focalización debe ser bastante bien analizado, bastante bien pensado para que pueda ser de una sola vez bien estructurado para que no tengamos estos idas y vueltas de peleas y discusiones. Y el presidente Lasso enfrenta una primera gran movilización en realidad convocada por los sindicalistas en general y bueno, en sus casi 80 días ya de gestión, sectores sociales están realizando una protesta en contra de justamente el incremento gradual de los precios del combustible. ¿Cómo aprecia usted esto? Sí, es el arranque, ¿no? Es el arranque de un proceso que tiene que trabajarlo. Hay un problema fiscal enorme que no se lo ha todavía enfrentado. El déficit para este año debe estar bordeando entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. El tema de los combustibles lo que hace es hacer más grande ese tamaño del hueco fiscal, toda vez que el año pasado el subsidio fue algo así como 1.000 millones de dólares, cuando el precio estaba en 37.50. Este año quizás el precio llegue en promedio del año arriba de 62, lo cual podría llevar el subsidio de combustible sobre los 2.000 millones. Y si ese precio se mantiene todo el año 2022, el subsidio podría ser mayor si el gobierno no corrige. Entonces estamos frente a una situación que demanda acciones, acciones que están en manos del Ejecutivo, a diferencia de los temas tributarios que tienen que ver un juego ahí político en la Asamblea para ver si es que alguien se atreve a aprobar algún incremento de impuestos, que no creo que puedan presentarlo en este año 2021, pero sí de cara al 2022 les va a tocar hacer frente a aquello, porque pensemos por un momento un tema de impuesto patrimonial que en el 2016 generó casi unos 300 millones de dólares. Si este año duplican el impacto del impuesto patrimonial, apenas sería 600 millones cuando el hueco fiscal está alrededor de los 5.000, es decir, falta mucho más. Hay recortar gastos, buscar que no haya corrupción, buscar gastos eficientes, mejorar la eficiencia en recaudación, pero falta. Y eso de ahí, entonces, no puede el gobierno arrancar haciendo un hueco más grande con el tema de los subsidios. Economista, el presidente siempre ha dicho en este tema que él no va a parar y que es enfático en la alza de los combustibles, justamente porque si no, él afectaría a los que menos tienen, beneficiaría a los que más tienen y también pues seguiría la fuga de combustible. ¿Tiene razón en esta totalidad de sus declaraciones? Ya, si uno chequea quién es el que debe estar beneficiado en el subsidio del diésel, es claramente el usuario de transporte público, porque el usuario de transporte público tiene una posición económica mucho más débil que aquel que tiene un vehículo, que con sacrificio tuvo un vehículo y lo puede utilizar. Porque en el diésel se consumen al año 1.300 millones de galones. Si el subsidio estamos hablando que puede ser $1 o $1.50, entonces estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares en el tema de subsidios solamente en el diésel para un año completo. En cambio, en el caso de la gasolina super, en donde se consumen solamente 120 millones de galones al año, el subsidio ahí ya casi es nulo y la gente, es difícil ver a alguien que esté en el Mercedes-Benz haciendo reclamos porque le están subiendo la gasolina. Pero en cambio, en el sector de la gasolina extra, que también se consume 1.200 millones de galones al año, ese también está siendo afectado a pesar de que todavía hay un subsidio que tiene que ir disminuyendo, pero también esa persona puede soportar un poco mejor que el impacto de la subida de los precios frente al que usa el transporte público, porque el que usa el transporte público, si le suben la tarifa, al final del día, alguno de los días no podrá almorzar o tener las comidas para la familia. Son todos escenarios distintos. Por eso es que hay que tratar de cuidar al usuario y tratar de ese subsidio de 2.000 millones
eliminarlo, quitarle algo de ahí y compensar al transportista, ¿no? Muy bien, economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, está con nosotros aquí en Los Especialistas, economista, pero hay otros sectores de la población que también se ven afectados con tanta informalidad por falta de empleo. Los taxistas informales, aquellos tricimoteros, aquellos deliveries que también utilizan combustible. Muchos dirán, pero ponen poco dinero. No, en realidad es el sustento del día a día, porque ellos se mueven y a través de eso generan empleo, generan dinero para sus gastos. ¿Qué pasa con esos sectores que están esperando, como siempre, que lo resuelvan los gremios? Claro, el tema de la informalidad es un problema. La parte formal, digamos, los taxistas formales deberían estar de alguna forma tranquilos de saber que ellos pudieran tener algún tipo, su formalidad le pudiera dar algún tipo de ventaja. Y el informal tendrá que acomodarse a la nueva realidad, en el sentido de que si mañana la carrera se les complica un poquito por el aumento del precio de la gasolina, determinar bien qué hacer para poder compensarlo y tener siempre su trabajo y llevar el pan a la casa. Y el otro caso, si mañana sube la gasolina y afecta a las motos que llevan el transporte, transportan la comida de un lado al otro, el impacto creo que es pequeño y también podría de alguna forma asumirlo el que está haciendo el pedido en el domicilio. Por lo tanto, ahí no hay tanta dificultad. La dificultad mayor es donde hay más tamaño de subsidio más grande, que es en el diésel, sobre todo otra vez en el transporte público de personas de las ciudades de interprovinciales, ¿no? Esas son los mayores afectados, los que hay que cuidar para que no haya afectación y tratar de compensar a ese sector básicamente. Y aquellos sectores artesanales, aquellos sectores laborales artesanales también que se benefician de ese combustible. Economista, permítame llevarlo a otra inquietud, aprovechando su presencia aquí. Creo que se ha dicho bastante sobre el tema de los subsidios y de lo que se pretende por parte del gobierno y de los gremios. Pero el presidente ayer en una cadena en redes sociales, porque ahora ese es el estilo de este nuevo gobierno, ¿no? Dar entrevistas a través de las redes sociales y no limitar a los medios de transmisión abierta. Él ha hablado de varios puntos, pero el eje principal de su mensaje fue la generación de empleo. Y para la generación de empleo que tanto le hace falta a este país, él habla de una promoción de inversión en el sector petrolero, en el sector minero, en las eléctricas, y habla de una posible inversión de proyectos de más de 30.000 millones, pese a que el déficit que ayer manifestó dos cifras, primero dijeron 17.000 millones y luego dijo el presidente, no, es mucho más, bordea los 25.000 millones versus 21.000 de ingresos. ¿Cómo lograrlo? Claro, la principal meta del gobierno seguramente es la reactivación económica luego del proceso de vacunación que ha sido exitoso. Y la reactivación económica es una meta doble, ¿no? Porque de alguna forma permite al país salir de ese hueco enorme que caímos el año pasado en cuanto el Producto Interno Bruto cayó casi 8%, y este año está rebotando lentamente quizás a 3 o 3,5%, y los años siguientes tendrá que ir tratando de aumentar poco a poco para que a la vuelta de 4 años o 5 recién lleguemos a los niveles que tuvimos en el 2019, lo que de alguna forma señala el tamaño de la crisis y la dificultad de la crisis que vive el Ecuador, porque en otros países como Colombia le toma solamente 2 años, o como Estados Unidos año y medio, o como China que ya salió de la pandemia. Entonces es importante la reactivación económica porque eso lleva consigo el incremento en el empleo, para que algunas de las personas, estas 500.000 personas que se quedaron sin empleo el año 2020, puedan volver a emplearse, puedan generar actividad económica y sobre todo bienestar en sus hogares. Entonces, proyectos de inversión sirven, ¿verdad? Ojalá a largo y ancho de la economía, no solamente en el sector minero, el sector petrolero, ojalá el sector turístico pueda reactivarse rápidamente, ojalá el sector de la construcción pueda reactivarse rápidamente, pero el gobierno le toca hacer aquello que le corresponde, en donde tiene mucha más ámbito de acción, que es el petrolero, el minero, en donde dar las concesiones
bien pensadas que puedan generar inversiones y que esas inversiones puedan de alguna forma derramarse hacia el resto de la economía y de alguna forma también esa cantidad de recursos adicionales genere demanda y la gente puede decir, ante esa demanda, vuelvo a contratar a esta persona que se quedó sin trabajo el año anterior o a estos jóvenes que están saliendo a la fuerza laboral año tras año. El presidente habló de inversión, 30.000 millones posiblemente en 4 años, pero y también ha fijado una meta. Dijo ayer que le ha pedido, o más claro, le ha ordenado a su ministro que a final de este año debe ya estar produciendo 40.000 barriles diarios más de lo que se produce y que eso generaría aproximadamente 7.000 millones para el país. Pero ante esa inversión de 30.000 millones, ¿no le parece que puede ser muy poco? Porque sabemos que las eléctricas, por ejemplo, las mismas refinerías están colapsadas, están con muchos problemas. ¿Será que cumple la meta en 4 años con este proyecto de inversión? A ver, la inversión extranjera directa es menos del 1% del Producto Interno Bruto, o sea, menos de 1.000 millones de dólares en promedio al año. Esa es la inversión extranjera directa. La inversión que el gobierno está hablando no es inversión extranjera directa, está hablando de la inversión nacional, es decir, que la gente vuelva a invertir, ¿verdad? Que vuelva a decir, esta plata tuve utilidad, esta plata consigo de financiamiento y la vuelvo a invertir en el país para tratar de reactivar la economía. Buena parte es en la misma empresa, buena parte será inversión nueva. En el campo petrolero, ¿no? El año 2019 se llegó a producir diariamente 550.000 barriles por día y el año 2020 la crisis, la pandemia, más por ahí una ruptura que hubo de 3 oleoductos temporalmente corregidos, le ocurrió a Ecuador que perdió cerca de 40.000 o 50.000 barriles por día y es lo que el gobierno dice, yo los quiero recuperar en este año. Y si uno hace la multiplicación, ¿no? 40.000 barriles por día por 360 días que tiene el año son 14 millones de barriles en el año. Y si uno dice por $70 que pudiera, por poner un número, el petróleo exportarse, serían como, algo así como unos 1.000 millones de dólares que podría generarle de exportación adicional al país, ¿verdad? Pero esa plata no entra toda el presupuesto del Estado. ¿Y por qué, sobre todo en el año 2021, no entra? Porque tiene Ecuador, Petroecuador sobre todo, que pagar deudas atrasadas de petróleo, tiene que hacer inversión para que aumente esa producción y tiene también que lidiar contra el subsidio de los combustibles. Entonces, al Estado, que este año estaba presupuestado que entren 2.000 millones de dólares por ingreso petrolero, apenas les van a ingresar quizás 1.300 millones o por ahí 1.200, 1.300 millones. Es decir, no le va a alcanzar a aprovechar todo el incremento de precio del crudo porque tiene que pagar Petroecuador a otros proveedores que también están en la cola antes que el Estado. Claro, el presidente habló de 4.000 millones de déficit estructural, más otros 4.000 millones de deudas por proveedores, y así sumó, versus una deuda del 63% del Producto Interno Bruto que tiene actualmente el Ecuador. Pero voy a otro punto, economista Ortiz. Él también dijo que los subsidios focalizados en bonos, en un sinnúmero de invertidos en varios aspectos, tienen que ir desapareciendo. Él habló de que 1.400 millones se invierten en bonos de ayuda social y que de alguna manera él va a buscar enfocar eso a los sectores que verdaderamente lo requieren y evitar que la politiquería, la corrupción y otros aspectos más se aprovechen de esto. Pero estamos hablando de 1.400 millones de bonos invertidos en ayuda social que tendrían que salir precisamente de estas inversiones, de esta inversión que viene de afuera. ¿Cómo lograrla si no tenemos todavía claro un panorama de reforma tributaria o de política económica que dé visos de que hacia allá vamos? A ver, el bono de desarrollo humano y los otros tipos de bonos que tiene el Estado para tratar de ayudar a la gente de menos recursos y que están en niveles de pobreza, inclusive por debajo del nivel de pobreza, se pagan con plata de impuestos, ¿verdad? De ahí, si hay impuestos,
entonces de ahí se pueden pagar los bonos, porque ese de alguna forma es un gasto corriente que se llama. Entonces, en la medida que el gobierno haga y logre que la economía se reactive, la gente va a pagar más impuestos, le va a quedar más recursos al Estado y de alguna forma va a poder sostener ese nivel de bonos. Ayuda también el tema de los subsidios. Si uno elimina los subsidios, entonces le queda más plata al Estado y de alguna forma tiene menos presión y puede con más tranquilidad ir y hacer frente a esos pagos de los bonos, ¿verdad? Pero no es un tema, que esté en discusión si lo va a atender o no. O sea, por ahí habrá que depurarlo, ¿no? Seguramente habrá gente que ha estado mucho tiempo y que debería de alguna forma ir pensando en migrar hacia otro tipo de actividad y para darle espacio a otras personas. Pero eso también es un tema gradual y habrá los estudios técnicos que permitan hacerlo, porque no puedes tú de golpe y porrazo sacar a una persona que está con eso subsistiendo. Y por eso es que ha aumentado y se ha duplicado el tema de los bonos de ayuda social, porque antes, hace unos 4 años, eso estaba quizás en 700 millones de dólares y ahora ha incrementado porque el nivel de pobreza y sobre todo por la pandemia ha hecho que se incremente más personas, ¿no? Entonces, le tocará al gobierno como mejor ayuda social tratar de empujar el empleo, ¿no? Esa sería la mejor ayuda social. No es tan bueno incrementar el salario mínimo $20 en el año como poderle dar trabajo al hijo que está desempleado, a la esposa o al esposo que está desempleado. Digamos, el mejor programa social del gobierno siempre será mejorar el empleo y esa es la gran tarea del gobierno, el gran reto y meta del gobierno. Muy bien. Yadira, tienes más inquietudes, por favor. Sí, gracias. Bueno, en realidad, economista, yo quería tal vez que usted me haga un análisis o su forma de pensar en cuanto a que ya Datos ha presentado unas estadísticas acerca de la aprobación del presidente Guillermo Lasso frente a la población, que escala pues al 73,5% y al 78,4% por su forma de gobernar. Le pregunto yo, ¿cree usted que de repente esta imagen con la que goza actualmente el presidente Lasso, que de seguro será por su éxito que hasta ahora se va manteniendo en la campaña de vacunación, le permita realizar los cambios drásticos que tal vez tenga que hacer para la reactivación económica frente a ciertos grupos gremiales o tal vez siempre frente a ciertos grupos de asambleístas? Sí, hay un momento de la verdad, ¿no? Hay un momento de prueba de fuego, ¿no? Hoy día la encuesta es una foto capturada en el momento que se está vacunando la población, donde la gente dice, estoy feliz porque me he vacunado, el gobierno anterior no pudo hacerlo, este gobierno sí lo puede hacer, tengo esperanza en este gobierno. Pero el momento de la verdad es cuando el gobierno diga, ahora sí, me toca corregir la economía. Y hay que ver qué quiere presentar el gobierno a la asamblea para corregir la economía. Cuando el gobierno diga, vamos a poner un impuesto patrimonial para que le paguen impuestos adicionales los ricos y las empresas que han tenido buena utilidad, entonces la gente va a decir, bueno, está bien que paguen los otros, la popularidad no se va a afectar. Pero el momento que el gobierno diga, eso no me alcanza y ahora tengo que poner un impuesto para que pague el resto de la población, entonces ese momento la verdad es que te va a hacer bajar tu popularidad. Y entonces el asunto es, ¿cuándo es mejor presentar un proyecto de ley? Si es que hay que subir los 3 puntos del IVA que plantea el Fondo Monetario desde hace 3 años y que no creo que cambie mucho en el concepto de incrementar esos impuestos. Es mejor presentarlos al arranque de tu gestión o al final de la gestión. Yo creo que ese es el gran equilibrio que tiene que buscar el gobierno, de no presentarlo hoy día, pero sí pasar el mensaje de que la situación económica es tan complicada que seguramente en el mediano plazo va a tener que hacer ese tipo de cambio legal y eso de ahí claramente le va a bajar su popularidad. Por lo tanto, no hay cómo esperar tanto por los cambios necesarios en la economía. Bien, justamente también ayer en esta entrevista con José Hernández de Cuatro Pelagatos habló acerca del nuevo código de trabajo, que van a existir cambios donde se va a garantizar a las personas que están bajo el actual código. ¿Qué opina usted? ¿De qué manera va a mejorar también esto la economía del país, que como toda la economía mundial se ve afectada por la pandemia? Sí, la pandemia nos ha traído una situación dura en el empleo, ¿no?
de casi 9 millones de personas que es la población económicamente activa, 30%, digamos 2.700.000 personas son las que tienen empleo fijo, ¿no? Un empleo formal con las horas completas de 40 horas a la semana, con el sueldo mínimo completo más de $400. Ese son 2.700.000 o el 30%. El 70% restante quiere decir que no tiene empleo fijo o está desempleado, que es 5%, que hablemos entonces son 400.000, 450.000 personas que están en el desempleo, o el 65% que están en el subempleo, que quiere decir que o ganan menos del salario básico o trabajan menos horas del tiempo que tiene un obrero normal. Y hacia ese 70% es donde el gobierno quiere entrar a corregir y hacer reformas, ¿no? Entonces, ojalá que el proyecto de ley sea bien pensado, que trate de ayudar a ese segmento y que no ponga en riesgo el empleo actual de ese 30%, ¿no? Y ese es el equilibrio que tiene que buscar el gobierno, y la apuesta es que lo va a poder hacer, y hay que arrimar el hombro para que aquello funcione y que podamos darle empleo a ese 70% de la población que está hoy día en el aire. Economista, por mi parte, yo le agradezco mucho su presencia aquí. No sé si Gustavo tenga otra pregunta, porque ya es tiempo también de pasar al otro entrevistado. Gracias, Yadira. A ver, economista, yo quiero llevarlo a una conclusión final, producto de todo lo que se conversó ayer con el presidente de la República. Él habló de varios aspectos, habló de una economía mal manejada en el país, por los gobiernos anteriores específicamente. Habló de que el SRI debe ya comenzar a trabajar con mano dura para aquellas empresas, empresarios que dicen trabajar por el país y que tienen su dinero afuera, que no aportan con los impuestos a pagar. Habló de créditos manejados al antojo de cada autoridad o gobierno. Por ejemplo, puso como referencia a la CFN, que ha dado solo créditos a 1.500 empresas cuando existen más de 50.000 empresas en el país que debieron beneficiarse de esto, y que lo mismo ha pasado con el Banco Nacional de Fomento. Sin embargo, él promete pues que todo esto se va a tratar de recuperar en un tiempo determinado, y hizo un llamado a la Contraloría, hizo un llamado también a la Fiscalía para que puedan trabajar mancomunadamente, y pidió al país estar atentos con el accionar del Consejo de Participación Ciudadana en el tema de la designación de este contralor que tanta falta le hace al país para poder resolver todos estos detalles en particular. Pero él dijo que todas esas acciones no ayudan a recuperar lo que el país ha perdido, que el país es un país productivo y que tiene cómo financiar y cómo producir más. Y por el momento, a la pregunta del periodista de cómo va a terminar el año, porque la verdad es que con tanta plata que se nos ha ido, estamos en quiebra, y él dijo no, pues tenemos la ayuda de las multilaterales, créditos del BID, créditos del CAF, inclusive habló de un ingreso extraordinario de derechos especiales generados por el Fondo Monetario Internacional que bordean los 1.000 millones de dólares, y que eso de ahí le va a dar una tranquilidad al país hasta fin de año. Entonces, a su criterio y para concluir, ¿cuál es el paso a seguir de este gobierno entonces? Sí, el gobierno tiene que hacer las cosas que nos prometió y por las cuales votamos por este gobierno. Eso es importante, está claro, ¿no? Y esa es lo que va a mantenerlo a él dentro de su nivel de popularidad, dentro de su nivel de aceptación, que cumpla lo que prometió, que sea tan eficiente y efectivo como lo fue con las vacunas. Ojalá pueda hacerlo en el resto de la economía. Ahora, no es un tema sencillo. El año completo, el 2021, tiene una necesidad de financiamiento cercana a los 9.000 millones de dólares, y uno lo puede obtener el valor diciendo que son 5.000 millones de déficit fiscal en este año 2021 y son unos 4.000 millones de pago de deuda en este año. Y en lo que van ya transcurridos 7 meses del año, si bien es cierto que a él solamente hay que señalarle 2, pero van 7 meses en este año transcurrido, y lo que hemos conseguido de esos 9.000 millones de dólares son 2.500 millones para pagar por ahí menos de 2.000 millones de deuda. Es decir, hay muy poca plata que le ha quedado al gobierno para poder ponerse al día con ciertos gastos que están ahí represados. Hay hasta julio más de 1.700 millones de dólares de gastos que tiene que atender el gobierno, que están atrasados, y sobre todo con la seguridad social, que son algo así como unos
500 millones de dólares. Entonces, en el resto del año, es decir, de este mediado de agosto que estamos hasta fines de diciembre, el gobierno tiene que recibir todavía el gobierno algo así como unos 7.000 millones de dólares. Y de los 7.000 millones entran de estos 1.000 millones de derechos especiales de giro que va a recibir el gobierno, que normalmente hubieran entrado al Banco Central para mejorar las reservas, pero ahora va a entrar al Banco Central y de alguna forma se los va a pasar al Ministerio de Finanzas para que el Ministerio de Finanzas pueda utilizarlo en compensar los gastos que el gobierno ha hecho seguramente por vacunas y temas sociales. Y ojalá que logre el gobierno un acuerdo con el Fondo Monetario y nos cuente bien cómo es el acuerdo para que el gobierno logre en el resto del año, en el corto plazo, 800 millones del Fondo Monetario, que están un poco atrasados, y otros 700 millones al resto del año. Entonces, el asunto es, vamos recibiendo plata, sirve para pagar deuda, sirve para atender déficit, sirve para pagar atrasos, y la medida que la plata llegue más rápido, entonces la economía se va a dinamizar un poco más. Y lo último, es claro que no podemos centrar esperanzas en el gobierno. El gobierno apenas está pagando sus deudas y tratando de cubrir lo mínimo reglamentario para estar operando. La gran esperanza cae en el sector privado, que le creen condiciones, que sienta que tiene una buena condición y que pueda hacer la inversión, que pueda dar espacio a contratar gente, a emprender por proyectos nuevos. Ojalá que se baje el riesgo país, ojalá que se bajen los costos financieros, ojalá que incremente el crédito hacia el sector empresarial para que de esa manera entonces la economía pueda dinamizarse un poco más rápido y regresar a los niveles del 2019 en vez de que sea 4 o 5 años, ojalá 2 y 3. Economista Ortiz, muchísimas gracias por su tiempo y su explicación en este espacio de los especialistas. A ustedes, saludos cordiales a ambos.